¿Qué es el software libre y código abierto? También conocido como FOSS o FLOSH, siglas de Free, Libre and Open Source Software en inglés, es el software que está licenciado de tal manera que los usuarios puedan estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de su código fuente. El término software libre y de código abierto, que si bien comparten modelos de desarrollo similares, tienen diferencias en sus aspectos filosóficos, que destaca la Free Software Foundation, como pueden ver en la gráfica. El software libre se enfoca en las libertades filosóficas que les otorga a los usuarios, mientras que el software de código abierto se enfoca en las ventajas de su modelo de desarrollo FOSS. Es un término imparcial respecto a ambas filosofías. Entre el software libre podemos encontrar Open Source como Ubuntu, OpenSUSE y dispositivos Android. El software gratis no necesariamente tiene que ser libre o de código abierto ni viceversa. Existen organizaciones detrás de cada iniciativa de distinción de software y licencias tras el FOSS por parte del software libre. Existe la Free Foundation Software apoyada por el concepto de software abierto. Existe la Open Source Initiative OSI. El código abierto se focaliza en los beneficios prácticos que en cuestiones éticas o de libertad, tanto que se destacan en el software libre. Para muchos el término libre hace referencia al hecho de adquirir un software de manera gratuita, pero más que eso, la libertad se refiere a poder modificar el fuente de programa sin restricciones, ya que muchas empresas cierran su código ocultando y restringiendo los derechos a sí mismas. Ambas se enfocan en diferentes aspectos del uso y distribución del software y su disponibilidad y responsabilidad que competen al usuario tener. Por este motivo existen diferentes licencias que las diferencian: código abierto, licencia de software libre y protección heredada con protección heredada. El término software libre refiere a un conjunto de software programa informático que por elección manifiesta su autor. Puede ser copiado, estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier fin y distribuidos con o sin cambios o mejoras. Su definición está asociada al nacimiento del movimiento de software libre encabezado por Richard Stallman y con consecuente fundación en 1985 por Free Foundation Software, que coloca la libertad del usuario informático como propósito ético fundamental. Proviene del término inglés Free Software, que significa ambigüedad en el significado libre y gratis, asociada a la palabra free. Por esto puede ser considerado como un software gratuito y no como un software que puede ser modificado sin restricciones de licencia. En este sentido, es necesario resaltar que las libertades tienen que ver con el uso y no con la gratuidad. La libertad y la gratuidad que podemos modificar y compartir bajo licencia de compartir. ¿Sí? Creative Commons es un tipo de libertad que podemos hacer compartir y modificar. Las libertades se vienen especificadas como libertad 0, ejecutar el programa con cualquier propósito; libertad 1, estudiar el programa y modificar el programa; libertad 2, distribuir el programa de manera que se pueda ayudar al prójimo; y libertad 3, distribuir las versiones modificadas propias. El término software libre refiere a un conjunto de software, programa informático, que puede ser elegido manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin, distribuidos son cambios y mejoras. Para esto existen las libertades, la 0, la 1, la 2 y la 3. Cada una son las 4 libertades que son el pilar para el software libre. Al decir que las aplicaciones gratis siempre son buenas, podemos decir también que tienen sus desventajas. Entre ellas destacamos que para poder implementarlas debemos tener recursos para reparar los errores que nos vayan presentando la aplicación. Para esto el usuario debe tener experiencia en el lenguaje de programación en el cual fue desarrollado. ¿Sí? Tenemos diferentes, a pesar de ser gratis, tenemos diferentes ventajas. Como vemos en esta gráfica, liderando el software libre está en la nube, con aplicaciones que pueden correr en múltiples entornos. Con el mercado de los dispositivos móviles en crecimiento y la portabilidad de la información, siempre está al alcance de todos los usuarios que usen la aplicación libre. El Cloud Computing lidera la implementación en la nube. Un programa informático o software libre se otorga a los usuarios toda esta libertad de manera adecuada. De lo contrario, no es libre y existen diversos esquemas de distribución que no son gratuitos. Si bien podemos distinguirlos sobre la base de cuánto les faltará por llegar a ser libre, bien el uso puede ser considerado contrario a la ética en todos los casos por igual. El software de código abierto en inglés, OSS, software cuyo código fuente y los derechos normalmente son exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son publicados bajo una licencia de código abierto o forman parte del dominio público.
En las licencias compatibilidades con la Open Source Definition, el propietario de los derechos de autor permite a los usuarios utilizar, cambiar y distribuir el software a cualquiera para cualquier propósito, ya sea en la forma modificada o en su forma original. Frecuentemente el software de código abierto se desarrolla más de manera colaborativa y los resultados se publican en Internet. El software que mejor ejemplo de desarrollo de código abierto se compara con el llamado contenido generado por los usuarios. La expresión de software de código abierto surgió a partir de la campaña de mercadotecnia para software libre. En ese caso, como tenemos aquí, tenemos CMS, tenemos lenguajes, frameworks y comercio electrónico. Un informe de Stagis Group afirma que la incorporación de los modelos de software de código abierto ha resultado en ahorro de aproximadamente $60.000 millones por año a los consumidores. En caso de una iniciativa grande que es el código abierto para construcción de bibliotecas digitales alrededor del mundo. Las premisas principales de software de código abierto son las de libre distribución. El software puede ser regalado o vendido libremente. El código fuente debe estar incluido o obtenerse libremente. Trabajos derivados, la distribución de modificaciones debe estar permitida. La integridad del código fuente del autor de licencia puede requerirse modificaciones distribuidas. Los usuarios comerciales no pueden estar excluidos. Deben aplicarse los mismos derechos que recibe el programa. El programa no puede licenciarse como parte de una distribución mayor. La licencia no puede obligarse a un usuario distribuido un software abierto y también un código abierto. No debe requerirse aceptación de la licencia. Como hablamos de tus derechos, el software libre, el open source, el software privativo, cada uno tiene sus ventajas, como es ver el código fuente, estudiar el código fuente, modificar el código fuente, compartirlo con otras personas y compartir las funciones con otras personas. ¿Sí? Como podemos ver las ventajas que tiene el software libre. Muchísimas gracias.